Hola, muy buenos días. Hoy, 8 de marzo, celebrando o conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Seguimos en la lucha, seguimos buscando tener esta igualdad en el tema de género, en el tema de los derechos. Hay que celebrarlo de una forma hacia adelante, ¿no? Propositiva, buscando que esto realmente exista, porque las mujeres son el pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad, de la familia, cumplen importantes roles dentro de nuestras organizaciones y por eso hoy invité a estas dos señoras empresarias, estas dos señoras profesionales, estas dos señoras que han estado en el mundo político, económico, en varias acciones, ¿verdad? Acá en nuestro país. Saludo a doña Yolanda Fernández, a doña Evita Arguedas, gracias por estar aquí. Ambas expresidentas también de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Fabio. Muy buenos días. Qué linda introducción. Muchas gracias más bien por el espacio que nos estás brindando esta mañana en la celebración o conmemoración, como decimos, del Día Internacional de la Mujer. Un gusto participar con Yolanda, por supuesto, y estar de nuevo compartiendo contigo, Fabio. Hace tiempo que no nos veíamos. Gracias, Fabio. Muchas gracias a la República. Muy buenos días a todos los que están conectados en este Facebook Live. Muy buenos días, Evita. Siempre un gusto estar con vos y compartir con vos estos espacios que reivindican a las mujeres con un sí se puede. Así es, me encanta la forma, el ser propositivos y así somos en la República, propositivos. Hoy con la 10ª edición especial del Día Internacional de las Mujeres, la edición completa con temas de apoyo a la equidad de género, con ese mensaje que muchas empresas, muchas organizaciones quieren dar, no solamente hacia lo interno, sino también hacia lo externo de las organizaciones. Me encantaría conocer la experiencia de cada una de ustedes como mujeres en este caminar en pleno siglo XXI, en plena revolución 4.0. ¿Qué hace falta para realmente tener la equidad de género? ¿Qué hace falta para que realmente las mujeres se sientan en el mundo empresarial igual a como los hombres siempre lo han desarrollado, ¿verdad? Como con esa libertad, con esa tranquilidad de accionar. Lo digo yo como gerente de la República también, pero por supuesto quiero conocer esa experiencia de ustedes y qué hace falta en Costa Rica y en el mundo para que realmente exista equidad de género. Doña Evita, por favor. Gracias. Bueno, yo diría que tenemos que ver los adelantos, los pasos, lo que se ha trabajado, lo que se ha luchado, más que trabajado, muchas veces luchado, para poder reivindicar estos derechos de las mujeres y las niñas, de todo lo que es el trabajo que se ha realizado para poder tener derechos diferentes, laborales, sociales, económicos, de autonomía física inclusive. Pero todavía hace falta muchas otras tareas y muchas otras luchas que dar en ese sentido. Yo creo que algo muy importante que podría mejorar sería visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres, visibilizar lo que realmente hace falta para poder empoderarnos aún más en diferentes áreas del desarrollo social y económico de nuestros países. Visibilizar también ese aporte económico, ese aporte social, ese aporte en términos generales humano que hacen las mujeres.
que la equidad de género y la paridad de género son acciones afirmativas necesarias, obligatorias, para que una sociedad sea mucho más justa, para que una sociedad realmente viva en una democracia participativa. Y yo pienso que esa visibilización que se debe hacer de las mujeres en sus diferentes entornos y de las necesidades que tenemos las mujeres es algo muy importante y es un paso fundamental en la dirección correcta para poder hacer esos cambios necesarios en las sociedades. Yo creo que se hace aún más importante y más relevante en esta época de pandemia y en la época que veremos post pandemia, porque si algo nos ha enseñado para las mujeres y a las mujeres esta época de pandemia es que se ha visibilizado aún más esas diferencias, esa falta de equidad, esa falta de justicia, esa falta de paridad que existe y que se ha de alguna manera exagerado en esta época de pandemia y se ha visto aún más para las mujeres en la parte laboral, lo hemos visto en la parte social, inclusive diría yo también en la parte de lo que es violencia hacia las mujeres, que lamentablemente por la pandemia y por todo lo que esto ha significado, pues ha llevado y ha generado mayor índice de violencia, mayor trabajo no remunerado para nosotras. Y eso trae una serie de dificultades también a la hora de poder tener un mejor acceso al mercado laboral y seguir siempre lamentablemente, con las desigualdades que son en la inserción laboral, en lo que es la valoración laboral y lo que es la calificación laboral, que son tres ejes fundamentales de apoyo que se deben trabajar y que los ha enmarcado muy bien en el último informe del Estado de la Nación. Perfecto, doña Yolanda. Sí, gracias. Bueno, yo creo que definitivamente todavía estamos largo de poder hablar de una paridad de género en todos los niveles. Hemos hecho, y me incluyo en ese quehacer, hemos hecho esfuerzos muy grandes para colocar a la mujer en el plano que tiene que estar, que es definitivamente en igualdad con el hombre, en todos los aspectos, en la parte laboral, por supuesto, donde todavía las diferencias de remuneraciones siguen siendo bastante grandes y eso pues nos coloca en desventaja definitivamente. Mucho se ha dicho, Fabio, que la pobreza tiene cara de mujer, tiene rostro de mujer. Y efectivamente, hay muchas mujeres jefas de hogar, madres solteras, mujeres que han tenido que llevar la parte más fuerte de estos procesos, donde además los trabajos menos remunerados están ocupados por mujeres. También la falta de acceso a otro tipo de trabajo, pues también sigue siendo una desventaja competitiva. Y pongo la palabra competitiva no porque tengamos que luchar contra los hombres. Yo siempre he creído que las mujeres y los hombres debemos de trabajar en igualdad. Nosotros sumamos, no restamos, para el progreso del mundo, del país. Somos el 51% de la fuerza de todo el mundo. No nos pueden obviar, no nos pueden obviar. Más bien, nos hemos dado cuenta que entre más mujeres estemos involucradas en los procesos económicos en los países, son muchísimo más eficientes. Las empresas son más eficientes. Y yo particularmente no creo que es porque seamos más sensibles o porque seamos más suaves, no. Es porque sumamos a esa fuerza y a ese ímpetu para salir adelante y para poder tener mejores posibilidades para nuestras familias. Cada mujer que sale de la pobreza saca de la pobreza a 5 o 6 personas a su alrededor. Y esto es por la misma trayectoria el mismo rol que ha tenido la mujer a través de los siglos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotras apoyamos a otras personas de nuestra familia, sean a nuestros padres, sean a tíos, sean a personas con capacidades especiales, sean a un vecino inclusive o a una vecina. O sea, siempre estamos, ahora sí que jalando para adelante, ¿verdad? Como diríamos en Tico. Creo que lo que hace falta es
que nos den los espacios. Pónganos donde hay, no nos lo regalen, pónganos donde hay. Nosotros sabemos producir, nosotras sabemos cómo hacer las cosas. ¿Somos profesionales? Sí, al igual que los hombres. De hecho, ahora venía oyendo un programa y decían que es que cuando se tiene que sacrificar a un miembro de la familia para ir a estudiar, se sacrifica a las niñas, para que las niñas queden en la casa haciendo el oficio y el hombre va a la escuela. Pero curiosamente, cuando uno ve las estadísticas de educación, nos damos cuenta que la mayoría de las personas con educación son mujeres y son las que van más allá. Entonces creo que algo no estamos haciendo bien y creo que eso tiene una incidencia directa, para aterrizar en la respuesta, en la educación desde los primeros días, no solamente en la casa, sino el reforzamiento que tenemos que darle a las niñas y a los niños. No podemos dejarlos por fuera. Y a los niños en las aulas. Tal vez ahí me gustaría agregar de lo que decía Yolanda, es interesante estos datos, porque muchas veces uno habla, pero hay que señalarlo con datos que por lo menos puedan de alguna manera argumentar más lo que estamos mencionando. El 57% de las mujeres tienen títulos universitarios. Vea qué interesante. Es más, si uno se pone a ver, el porcentaje es un porcentaje un poco mayor que el de los hombres en títulos universitarios. Sin embargo, poder acceder a esos puestos donde te van a remunerar por ese título, o un puesto porque uno tiene ese título universitario, esa preparación académica, no siempre es realmente se puede hacer o se puede lograr en nuestro país y en el mundo en general, porque somos un ejemplo de lo que pasa de manera global, y eso es también pues lamentable. Y mucho es por las condiciones sociales, pero también culturales, y quiero agregar el tema cultural, porque nacemos con una serie de limitantes culturales que se han establecido, se han afianzado a través de los años, y es lamentable, digo yo, porque afecta desde que estamos niñas. Y por eso yo decía, es para conmemorar esos derechos que tenemos las mujeres ya como un todo, pero las niñas que son las nuevas generaciones, las que van para adelante. Y en esto nosotros estamos acostumbrados a ver algunas situaciones que también afectan ese desarrollo, ese impulso que las mujeres pueden tener. Por ejemplo, el techo de cristal. El techo de cristal, que se habla muchísimo, que es lo mismo que la pared de cristal, significa que nosotros llegamos hasta cierto punto y de ahí en adelante es muy difícil seguir desarrollándonos. Esos limitantes las vemos en el mundo laboral, por ejemplo, en el sector nuestro, que es el sector comercio, en el sector empresarial, donde muchísimas veces las mujeres llegan hasta cierta posición, pero de ahí en adelante no pueden continuar desarrollándose. Muchas veces es por un aspecto cultural, otras veces es porque no se visibiliza la necesidad de estructurar diferente nuestras organizaciones en pro de una igualdad de género, que es un trabajo constante que día a día tenemos que estar desarrollando. Muchas veces es porque no hay conciencia verdadera entre hombres y en mujeres también de esa necesidad de seguir apoyando, de seguir liderando ese trabajo intenso para que las mujeres puedan ocupar espacios de decisión que puedan a su vez arrojar cambios estructurales en las organizaciones y por ende en el país como un todo. Y yo pienso que eso es importante que tengamos conciencia, y quisiera decir, y ahí voy a hacer una cuña a favor de la Cámara de Comercio, que tanto Yolanda como yo hemos presidido en diferentes momentos históricos de los más de 100 años que tiene, 115 años que tiene la Cámara, yo creo que ya un poquito más, que está cumpliendo la Cámara de Comercio de Costa Rica, y es precisamente que la Cámara de Comercio de Costa Rica, pensando en todo esto que se debe hacer para desarrollar, para incentivar, para impulsar, para dinamizar ese trabajo constante de cambio en la mentalidad y en la igualdad de género que debería existir en el mundo, no en Costa Rica, en el mundo, ha preparado y ha creado una serie de capacitaciones, una serie de trabajos por medio del programa del desarrollo de la mujer empresaria, que se creó hace ya, va a ser 12 años,
creo que fue en el 2009, yo ya no estaba en la Cámara de Comercio, mi presidencia fue 2004-2005, pero que en el 2009 y gracias a ese impulso que se dio para fortalecer el trabajo de las mujeres, para visibilizar, como digo yo, el trabajo de las mujeres, se creó este programa de la mujer empresaria. Y es un programa que está colaborando muchísimo con esto que estoy mencionando, de hacer conciencia en las estructuras y en las organizaciones de la necesidad de empoderar a las mujeres. Y somos un ejemplo real. Digo somos porque me siento parte de este trabajo, parte también de la Cámara de Comercio, y es interesante ver cómo a través de este proyecto se está haciendo esa conciencia en las diferentes organizaciones con algo muy interesante que se llama el sello de equidad. Y es un trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio por medio del programa de Mujer Empresaria con el INAMO, el Instituto Nacional de las Mujeres, para poder hacer de manera voluntaria, es absolutamente voluntario, que las empresas tengan también un análisis interno de qué tanto hay un techo de cristal, qué tanto hay una pared de cristal en sus organizaciones, qué tanto están apoyando a estas mujeres a poder posicionarse en mejores puestos, a tener una remuneración realmente acorde con su preparación académica, y no solo su preparación, sino también con su experiencia laboral. Y todo esto, pues, es un trabajo que se está haciendo unido el sector privado con el sector público, porque en esto podemos trabajar todos. Y eso es importantísimo de destacarlo, porque son trabajos continuos que estamos haciendo, no solo las organizaciones empresariales, sino también las entidades que agrupan estas organizaciones, como la Cámara de Comercio y específicamente el programa de la mujer empresaria que tiene la Cámara. Perfecto. De hecho, me ganó doña Evita porque esa era la pregunta a la que iba un poco también dirigido a lo que son los movimientos, las fórmulas que existen dentro de las organizaciones, dentro de las cámaras. ¿Se sienten ustedes o ven ustedes que es suficiente lo que se está desarrollando? Bueno, ya lo conversaba muy bien doña Evita, el tema del programa Mujer Empresaria, liderado por doña Mayela Rojas, ahí en la Cámara de Comercio, que me parece que es una labor muy interesante. Ya Sí. en el pasado habíamos estado en varios conversatorios en los que uno ve que sí existe un ecosistema. Pero eso es dentro de la Cámara de Comercio, o sea, y eso solamente es un pedazo, ¿no? Y habrá un montón de mujeres, hablemoslo así, en Costa Rica, porque estamos acá, que tal vez desean dar ese paso, tal vez desean estar ahí, o tal vez incluso tienen un montón de ideas, un montón de oportunidades dentro y fuera de las organizaciones. ¿Es correcto lo que se hace en nuestro país para este tipo de impulso? ¿Hace falta algo más de parte del INAMO? ¿Hace falta algo más de parte de esa agrupación de cuestiones público-privadas que pueden dar muchísimo en alianzas para este tipo de acciones? ¿Qué nos hace falta? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿O qué cosas podemos mejorar? Si quieren, empezamos con doña Yolanda y luego pasamos a doña Evita. Sí, Fabio, vamos a ver, yo creo que se han hecho esfuerzos importantes. Vuelvo a lo que decía al principio, creo que no han sido suficientes o no están siendo suficientes. Sin embargo, tenemos una serie de organizaciones que trabajan en pro de la mujer, del empoderamiento, de dar espacios, de mentorías. Tenemos Voces Vitales, Connecting Women, We Connect. O sea, hay una serie de programas y de proyectos que están afuera de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que yo siempre me quitaré el sombrero frente a doña Genoveva Chaverri, que fue la impulsadora de este programa de la mujer empresaria que mencionaba Evita. Sin embargo, los números son los que hablan, definitivamente, y Evita tiene razón. Del total de las empresas en Costa Rica, solamente el 28% de estas empresas, las mujeres son propietarias de esas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que también falta un sí se puede. ¿Puedo hacer una empresa? ¿Por qué no puedo hacer una empresa? ¿Por qué cuando una mujer cree que puede hacer una empresa tiene que hacerla en chiquitito? Tiene que ser siempre una MIPYME. Entonces, a veces vinculamos a la mujer empresaria con una MIPYME. Empresas pequeñas, pero son absolutamente enormes en lo que eso significa. Pero también, ¿por qué no podemos pensar en grande? ¿Por qué no podemos tener esa mentalidad de abundancia que tienen los hombres en decir,
Yo quiero tener una empresa, no es yo quiero tener un negocito o una tiendita. O sea, cuando las mujeres también demos ese paso a dejar de vernos nosotras mismas en una situación de desventaja, que aunque exista desventaja, existe en las mentes de nuestras mujeres y cada vez menos, ¿verdad? Yo veo las nuevas generaciones, veo a las niñas de hoy de 4, 5, 6 años, ¿verdad? En esa mentalidad diferente. Ya vienen, yo digo que vienen con un chip diferente. Veo a las adolescentes en el colegio, ya mujeres muchísimo más estructuradas, inclusive. En mi tiempo, una mujer que jugara fútbol era casi inadmisible. Hoy vemos que es parte del currículum, del pensum, inclusive académico de los colegios y de las escuelas, incluir a mujeres en deportes que las hacen sentir a ellas no iguales a los hombres, sencillamente matando su propia añoranza, matando en el buen sentido, matando la fiebre de su propia añoranza. ¿Por qué yo no puedo ser una jugadora de tenis? ¿Por qué yo no puedo ser una jugadora de fútbol de primera división? ¿Por qué yo no puedo ir más allá? Y cuando vamos aún, por eso yo hablaba y hacía énfasis en el tema de la educación desde desde los inicios de la educación, es quitarnos a toda la sociedad el que las mujeres somos solamente seres inducidos a la parte social. Solamente vamos a estudiar carreras sociales, ¿verdad? Cuando ya vemos mujeres costarricenses, por ejemplo, ocupando puestos en la NASA, ¿verdad? Como esta señora Kaufman, por ejemplo, entre otras que estoy segura que están ahí en el anonimato, ¿verdad? Tenemos científicas, tenemos mujeres súper aguerridas, ¿verdad? Mujeres que han estado y que han roto paradigmas y han roto esquemas en los ámbitos científicos, ¿verdad? Más allá de lo que a nosotros nos habían dicho. Yo recuerdo que en el tiempo mío, en el colegio, una mujer se animaba a decir quiero estudiar química pura o matemática pura, ¿verdad? La mayoría se iban acomodando en ciencias sociales. Hay que quitar ese pensamiento de pequeñez y de estrechez mental de decir las mujeres todo lo tenemos que hacer en pequeño. Somos las creadoras de la vida. Es cierto que necesitamos a los hombres para crear vida, pero tenemos un ser solamente para hablar del tema de maternidad durante 9 meses. No nos hace eso. Las personas más fuertes en el mundo. Claro que sí. Entonces, ese ser que sale, ese ser que nace, tiene que venir ya con ese chip. El niño y además respetando a la mujer en toda su carrera, ya no solamente en el tema de violencia intrafamiliar, que eso es gravísimo, por supuesto, ¿verdad? Pero sí en el respeto a que yo estoy a la par de una igual. ¿Tenemos diferencias de tipo biológicas? Sí. Tal, ni de las capacidades que yo puedo desarrollar para llegar a tener un puesto remunerado en las mismas condiciones que los hombres. Excelente. Doña Evita. Sí, también comparto ese criterio. Yo pienso que es un asunto también de tomar conciencia de que podemos lograr aquello que nos proponemos realizar. Definitivamente somos personas con igualdad de capacidades, independientemente si uno tiene mayor escolaridad o no. Somos seres humanos igual y somos un complemento. Yo creo que es importante también que en este apoyo, en este trabajo se sumen los hombres. Eso es fundamental porque es la mitad de la población mundial, somos mitad y mitad. Entender muy bien en primer aspecto, digo, la parte de que somos complemento. Esa lucha de géneros no debe darse. Eso ya, cuando se hablaba de lucha de géneros, eso yo diría que ya pasó de moda. En los primeros años que se hablaba de los derechos, de potenciar los derechos de las mujeres, se hablaba mucho de una lucha de géneros. Ahora tenemos que entender, interpretar de manera consciente que esto se llama complemento de géneros. Complementamos. Yo creo mucho en la diferenciación de liderazgos, creo muchísimo en eso. La forma de liderazgo del hombre es diferente
al de la mujer. No es que sea mejor o peor, es diferente y se complementan. Yo siempre he dicho, y no lo digo yo, lo dicen los investigadores del tema, el liderazgo del hombre es un liderazgo más de trabajar directamente, de lograr eh, reciprocidad en el trabajo, de llegar a acuerdos. El liderazgo de la mujer se denomina transformacional. ¿Por qué? Porque trata de transformar, digamos, en el buen sentido de la palabra, las estructuras para mejorar en la sociedad. Entonces, ambos liderazgos, el liderazgo de negociación como el liderazgo de transformación, se complementan perfectamente. Y eso es un aspecto que debemos entender, porque muchas veces las mujeres no se desarrollan más allá por un temor a que los hombres sientan que están siendo más. Y fíjese que estoy hablando en términos que espero que las nuevas generaciones no lo tengan ya en su chip mental. Tiene que ser diferenciado en este momento. ¿Por qué? Porque van creciendo con otros conceptos, con otros paradigmas, con otras perspectivas del mundo. Y gracias a Dios, porque eso es parte del cambio cultural, educacional que se requiere para hacer esos cambios internos en cuanto al concepto mismo de nosotras como mujeres, como a lo que externamos socialmente. Entonces, en primer lugar, entender que no hay lucha, hay complemento, somos complemento. Dios es perfecto para los que creemos en Él y por eso hizo hombres y mujeres. Somos un complemento perfecto en el mundo. En segundo lugar, yo creo que es muy importante también tomar conciencia de que no solamente es no tener esa lucha, sino de alguna manera creerse en ese potencial, en ese empoderamiento, en que podemos hacer, como decía al inicio, aquello que queramos realizar. Es cuestión de tener objetivos claros, metas claras, el saber cómo trabajarlo, el saber dónde tener acompañamiento, y ahí vienen las organizaciones sociales que pueden dar un acompañamiento importante en el tema de empresariedad, en el tema de empoderamiento empresarial. Yo creo que es muy importante la guía, el acompañamiento, el asesoramiento, el seguimiento, el monitoreo que diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como el mismo Estado, pueda darle a las mujeres. Es fundamental, porque sin ese acompañamiento muchas veces nos perdemos en el camino. Ahí tenemos que trabajar muy fuerte las organizaciones de la sociedad civil. El sector privado tiene que apoyar. Bueno, por eso yo digo que el trabajo que hace, y valga el recordatorio o la publicidad que estoy dando, porque es cierto, el trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio por medio del programa de la mujer empresaria es fundamental en eso, porque están dando seguimiento. Eso es importantísimo, el acompañamiento se está dando y es un trabajo que se refleja no solo en los asociados y asociadas a la Cámara, que ya están trabajando bastantes empresas en ese sentido, guiadas y empoderadas los emprendimientos por el proyecto o por el programa, perdón, Mujer Empresaria, sino también que eso se refleja en todas las personas que están cerca de esos empoderamientos, no solo para los afiliados o afiliadas a la Cámara, sino va más allá. Entonces, ese seguimiento para mí es fundamental, que hayan organizaciones de la sociedad civil, así como del Estado, apoyando en esa realización de emprendimientos y no se pueden perder. Lo digo por experiencia personal, que he trabajado bastante en el tema de empoderamiento de mujeres, en el tema de empresariedad, y siempre he visto que es importante que se les dé ese seguimiento. Siento que los gobiernos locales, Fabio y Yolanda, también no deben dejarse de lado. Los gobiernos locales pueden dar un trabajo excelente en este tema de acompañamiento, porque son los que conocen más las necesidades reales de sus áreas geográficas. Entonces ahí también llamada de atención para los gobiernos locales, en el sentido de que sigan aquellos que ya lo están haciendo, que sé que son varios gobiernos locales que lo trabajan, el tema del emprendimiento y el tema del seguimiento para estas emprendedoras, pero aquellos que no lo están trabajando, no le están poniendo atención, que le pongan suma atención a eso, porque son realmente el primer vínculo de conexión entre estas personas y las áreas geográficas donde se encuentran y donde posiblemente están realizando sus emprendimientos. Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental también las regulaciones que se puedan dar a nivel nacional. Es fundamental,
porque podemos hablar muchísimo de que las mujeres requieren emprendimientos, de que tienen que salir adelante, de que pueden hacer sus propios emprendimientos, ojalá que no sean pequeños, ojalá que inicien con mentalidad grande para que puedan proyectarse aún más, pero si no tenemos de manera estatal, de manera gobierno, de manera país, un lineamiento claro de lo que se debe hacer, de aquellas regulaciones que deben existir para darnos, por ejemplo, un tema básico en el emprendimiento, que es el tema del crédito. Y las mujeres, es sabido que tenemos una deficiencia desde que entramos en el momento de pedir los créditos, porque somos, en este caso, agentes económicos que nos ven con una diferenciación, digamos, en contra de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque normalmente muchas de estas mujeres no tienen bienes inscritos a su nombre, no pueden dar los créditos, el respaldo a esos créditos. Muchas veces tienen su mayor ingreso por medio de los compañeros, o ya sean sus esposos o las personas que conviven con ellos, en caso que lo tengan, porque existen un porcentaje alto de mujeres jefas de hogar en Costa Rica, y entonces les piden respaldo a sus créditos y realmente no lo pueden obtener. ¿Por qué? Porque no tienen esos respaldos. Entonces tenemos que ubicarnos muy bien, ponernos en el zapato de todas estas mujeres que muchas veces tienen la idea, se proponen hacerlo, pero cuando llegan al sistema chocan contra pared porque no pueden ni siquiera acceder a un crédito. Entonces, eso es lo que tenemos que visibilizar, y esos cambios se hacen necesarios que se tomen en cuenta. Por ejemplo, el tema del cuidado en nuestras casas. El cuidado que tenemos con nuestros hijos, con personas adultas mayores, con personas que sufren algún tipo de discapacidad o alguna necesidad especial. Bueno, muchas de estas mujeres que estaban en el sector laboral ahora con la pandemia, y yo quiero recalcar que la pandemia ha hecho evidente muchas situaciones críticas que ya vivían las mujeres en Costa Rica y en el mundo entero. Estas mujeres han tenido en muchos casos que salir de sus lugares de trabajo, porque no pueden ahora, con el tema inclusive de la educación de sus hijos dentro de las casas, pues no han podido ni siquiera tampoco poder pensar en hacer proyectos, porque tienen ahora que cuidar a sus hijos, que están muchos de ellos trabajando o estudiando en sus casas. Entonces, eso es un punto también importante que tenemos que pensar, fortalecer, por ejemplo, la red de cuidado. Yo sé que hay proyectos importantes en ese sentido, pero no hay que perderlo de vista, porque tenemos que dar también un acompañamiento regulatorio, un acompañamiento en proyectos específicos para que las mujeres realmente puedan hacer realidad esos deseos de seguir adelante y de poder formar sus propias empresas, de poder empoderarse en la empresariedad, pero tienen que tener también, para ser realistas, elementos, instrumentos que les puedan permitir ejecutar esa obra de empresariedad. Claro, de hecho, este tema de la red de cuidado, el pasado jueves tuvimos un conversatorio bastante interesante, parte de esta conmemoración del Día de las Mujeres, en el que tanto la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, como la actual ministra de Trabajo, Silvia Lara, también doña Camelia Ili y Glenda Umaña, hablaron, conversaron sobre este tipo de acciones que se deben desarrollar y, por supuesto, lo que urge, incrementar el tema de las soluciones para el red de cuidado para incrementar la participación femenina, ¿verdad? En todo el tema del mercado laboral de nuestro país, y que es tan importante. Se nos acaba el tiempo, señoras. Realmente yo les agradezco muchísimo porque han sido 30 minutos de muy nutritivas en todo este tema de impulso, de incrementar el tema de la equidad de género, el tema de lo que es la formación y todo lo que significa las mujeres dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestra sociedad, todo este tipo de acciones que necesitamos para seguir adelante. Les regalo un minuto a cada una para que hagan un cierre y nos despedimos, y muchas gracias por el tiempo de cada uno. Bueno, en realidad, primero, muchísimas gracias. Muchas gracias a Evita. Siempre es muy rico hablar con ella y aprendo cada vez que hablo o que la escucho hablar, aprendo muchísimo. Gracias. Creo que quisiera dejarle a la audiencia lo siguiente. Recordemos que los espacios no tienen género. Los espacios son de quien quiera aprovecharlos de la manera más justa y más solidaria. Las mujeres tenemos que caminar
mujeres. No debemos de caminar encima de otras, ni por encima de otras, ni tenemos que caminar delante ni detrás. Somos monolíticas, tenemos que ser monolíticas, porque la sororidad se da en ese momento en que estamos caminando todas alineadas hacia un fin común. Cuidarnos, ayudarnos y darnos nosotras mismas la oportunidad de crecer y de aprender de otras mujeres que ya pasaron por donde asustan. Y por favor, no creamos que uno no puede aprender por cabeza ajena. Sí puede aprender. Puede volver a cometer el mismo error, no importa, pero sí se puede aprender. Y hay mujeres que nos han precedido, y estoy segura que a Evita también, que han roto paradigmas, los más fuertes y los más contundentes de nuestra vida, y que nosotras tenemos toda responsabilidad de no dar un paso atrás en lo que ya esas mujeres ganaron para nosotras. Y las generaciones que vienen detrás de nosotras no pueden dar un paso atrás en lo que nosotros hemos conquistado. Bueno, para nosotras, por supuesto, para ellas, y para que sigan así dando ese ejemplo a otras generaciones que vendrán después de ellas. Muchísimas gracias, Fabio, por este espacio, y gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Gracias, Gracias, Evita. doña Yolanda. Doña Evita, su cierre. Sí, gracias. Por supuesto que agradecer también a la República, a Fabio por este espacio, a Yolanda por sus palabras, una persona a quien admiro y realizó como mujer presidenta de la Cámara de Comercio una excelente labor. Así que realmente muy complacida de compartir hoy con ustedes y con todas las personas que se han unido a través de esta plataforma virtual. También dar un mensaje positivo, por supuesto, a todas las mujeres, pero en general a todas las personas, porque esto es un trabajo diario, constante, minuto a minuto, que debemos hacer todos y todas. Aquí no hay diferenciación si se trata de impulsar el desarrollo, la equidad y la paridad de las mujeres, estamos hablando de hombres que están trabajando en esto o de mujeres. Aquí tenemos que trabajar todos por parejo. Y Fabio, te aplaudo porque sé que estás dando espacios por medio de la República importantes para discutir de este tema, para seguir adelante en este tema. Yo te insto a que la República sea un medio de comunicación colectiva que se una en este esfuerzo, que continúe trabajando en este esfuerzo, porque mi llamado en esta mañana va a ser en ese sentido. Unámonos a trabajar en pro de las mujeres, pero en pro del desarrollo del mundo, en pro del desarrollo de nuestro país, en pro de que las niñas tengan otra situación, otra perspectiva de vida cuando crezcan, en pro de que este sea un trabajo diario de todos, sin diferenciación alguna, de que todos de una u otra manera tomemos conciencia, nos sensibilicemos ante el tema, veamos que este tema no es para mejorar solamente la posición de las mujeres, porque las mujeres quieren más poder, no, esto es para mejorar el mundo, esto es para darle un mejor contenido, una mejor cara al mundo que vivimos. Y sobre todo, después de esta época dura que nos ha tocado vivir a partir del año pasado, y que acabamos de cumplir un año de la época de la COVID-19, donde la vida está cambiando, donde el momento actual es diferente a lo que vivimos y va a ser diferente a partir de ahora. Entonces yo creo que todos tenemos que sumarnos en este esfuerzo, todos tenemos que construir un mundo mejor, todos tenemos que permitir que tanto hombres como mujeres podamos vivir plenamente en este mundo, podamos vivir plenamente en los diferentes sectores, que las mujeres que hoy carecen de esa situación, de esa condición de equidad, podamos o puedan tener una mayor o una mejor situación, que podamos ser mujeres libres, que podamos ser mujeres autónomas en muchos sentidos, que podamos ser mujeres empoderadas, no solamente en el sector económico, sino también en el sector social en general, en el sector político, en el sector profesional, que todas esas discriminaciones odiosas que existen a la fecha sean eliminadas,
sean eliminadas poco a poco y que tomemos conciencia, tanto la sociedad civil, tanto el sector privado como el sector público, de esas necesidades. Pero lo más importante es que unamos esfuerzo, sector público, sector privado, para conseguir ese cometido, para lograr ese objetivo. Porque yo soy fiel creyente de que sin esa unión, sector privado, sector público, realmente con esa dirección de apoyo a la igualdad de género, no lo vamos a lograr. Esto es un trabajo conjunto, esto no es un trabajo solo del Estado, solo del gobierno, o no es una responsabilidad solo del sector privado. Yo creo que es esa mancuerna perfecta que logramos entre el apoyo y el trabajo del sector privado y del sector público el que va a lograr poder llegar a tener por lo menos un adelanto, un impulso, un desarrollo aún más marcado en lo que es la igualdad de género entre hombres y mujeres. Muchas gracias, doña Evita. También muchas gracias a doña Yolanda. Mi admiración para ambas grandes Gracias. líderes en sus temas, en sus desarrollos dentro de la Cámara para Costa Rica, ahí en varias grandes también profesionales, Shirley Saborío, Rebeca Fernández, Ligia Rodríguez, doña Natasha Lowe. Por ahí también escribió, bueno, Julio Castilla, actual presidente de la Cámara. También veo a doña Patricia Forero y doña Mónica Seguni mandándole saludos y admiración por esta entrevista. Adelante, es lo que puedo decir. La República siempre como herramienta para dar cosas propositivas, para dar esquemas propositivos, cosas que necesita el país para seguir adelante. Y claro que el tema de la equidad es importantísimo para nosotros en nuestra agenda y seguirá siendo de esa forma. Les agradezco mucho su tiempo, nos pasamos un poquitito, pero bueno, todo por hacer una buena herramienta de comunicación para tantas mujeres que están ahí, necesitadas de esa inspiración para salir adelante. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Excelente conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y ya saben que para más información está larepublica.net y nuestras redes sociales. Muy buenos días. Gracias, muchas gracias. Gracias.